Ahora sí, hermanos, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Amén. Estos aparatitos son buenos cuando deciden avanzar. Amén. Ok, perfecto. Ok, pues ya Dios les avisó el domingo pasado. ¿Cuál es el tema de esta mañana? El tema. José vino hoy difícil. Estoy aprovechando porque no le dije aquí al control para verificar. Aprovecha el día. ¿Qué dice? Dedicándose a una misión con propósito. Muy bien. Tuvieron que coger y leer el papelito. Pues hermano, sí. Hoy vamos a estar estudiando en la sección número 1 una misión llena de oportunidades. Cuando ustedes escuchan esa palabra, una misión, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Una encomienda. Una orden. Muy bien. Me falta uno. Okay. Cuando ustedes escuchan la palabra misión, eso es lo primero que les viene a la mente. Una orden, una encomienda. Me mandaron a hacer algo con un propósito. Y cuando entonces escuchas la palabra oportunidades, ¿qué es lo que te viene a la mente? Daniel. Tienes muchos chances. Muy bien. Para aprovechar. Una puerta abierta. Okay. Exacto. Una ocasión para lograr algo. Pues entonces, cuando uno viene y ve este tema que dice una misión llena de oportunidades, pues uno piensa de que tengo una encomienda y tengo varias opciones para poder completar esa misión, esa ordenanza, ese llamado que me hicieron. Pues hermano, vamos a estar viendo unos pasajes cortitos, en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pero antes, vamos a estar viendo un bosquejo de los próximos 6 semanas que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo una misión llena de oportunidades, ese es el tema de hoy. Próximo domingo, una misión ¿con qué? Con un mensaje. La próxima, una misión cumplida con valentía. Luego, ¿qué dice? Una misión de saturada oración, misión fuera, conforte, y la última, sin límite. O sea que vamos a estar viendo 6 estudios acerca de diferentes aspectos y diferentes situaciones al cual el Señor nos llama para poder llevar a cabo una misión. Tenemos al pastor Evan, el Señor lo envió con una misión específica, con un propósito específico. El Señor nos envía a nosotros, a cada uno de nosotros. Él tiene una misión específica con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la ordenanza que nosotros tenemos, que compartimos todos en común? Predicar el Evangelio ¿a qué? A toda criatura. Esa es la misión que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, que la compartimos todos por igual. Pero además de eso, el Señor tiene unos planes específicos con cada uno de nosotros. Y la forma en que nosotros vamos a saber cuáles son esos planes es a través de ir a la palabra del Señor. Pues hermano, algo sumamente importante es que diariamente nosotros nos encontramos con personas que necesitan de Cristo. Pero algo sumamente importante es que cuando nosotros nos levantamos y miramos al espejo, ¿qué vemos? Nuestro rostro. Nosotros somos la primera persona que necesitamos de Cristo cada día. ¿Por qué?
Sin el Señor, nosotros no podemos hacer nada. La primera persona que necesita de Cristo es la persona que se levanta y se ve en el espejo. Ese reflejo. Pero hermano, nosotros vamos a estar viendo cada día, nos vamos a encontrar con personas que necesitan del Señor. Y ahí va a ser el momento en que el Señor va a decidir, ¿le vas a hablar o solamente te vas a quedar callado? Y Él va a ver qué tú haces, cómo tú hablas, cómo tú te muestras a las demás personas, cómo tú te proyectas. Porque muchas veces, ya cuando nosotros vamos a hablar, las personas nos han juiciado, nos han visto, han visto, mira, esa persona se comporta de tal manera, habla de tal manera. Pues, él dice que es cristiano, pero según lo que habla y cómo actúa, yo no veo que sea cristiano. Y hermano, esto es algo que las personas que no conocen del Señor, a las millas, ven a uno y rápido empiezan a juzgar por todas las cosas que nosotros hacemos. Que ya cuando llega el momento de nosotros poder hablar, ya nuestro carácter ha dicho mucho más de lo que está saliendo de nuestra boca. Por eso es bien importante, cada vez que nosotros nos levantamos, procurar hacer la voluntad del Señor, procurar buscar la dirección del Señor, para que en ese día no seamos nosotros quienes estemos proyectándonos a los demás, sino que sea ¿quién? Cristo, el Señor. Amén, hermano. Pues hermano, antes de pasar a la porción que vamos a estar viendo, vamos a una pequeña pregunta. ¿Por qué es importante estar atentos a las personas a nuestro alrededor? ¿Por qué es importante? Porque son oportunidades. Son oportunidades. Muy bien. Ahí vamos a ver que el plan del Señor con nosotros. Vamos a ver, el Señor me puso en este lugar, no sé por qué. Por esta persona. No sé si les ha pasado que ustedes tienen un plan completo a través del día. Se levantan y dicen, ok, hoy voy a ir a tal lugar, después que termine este lugar, voy a ir a este otro lugar, a hacer esta otra cosa, y así sucesivamente. Tengo el día completo planificado. Y sin embargo el Señor dice, no, todo eso, bota todo. Como le he dicho a los nenes, Nacarile del Oriente, nada de eso va a ir, va para este lugar. Borrando todo. Y el Señor viene y te mueve a ir a este otro lugar. No sé si les ha pasado. Ha pasado que el Señor dice, te vas a mover para aquí. Y uno cuando viene a ver, adiós, pero yo no pensaba estar aquí. Cuando te das cuenta, había un propósito con el que el Señor quería cumplir contigo en ese momento. Y es sumamente importante nosotros como hijos de Dios estar pendientes a las personas que nos rodean, porque van a haber momentos al cual el Señor nos va a presentar esa oportunidad de poder hablarle del Evangelio. No siempre va a ser en forma de pregunta directamente. No siempre va a ser, mira, te quiero preguntar esto. Hay veces que va a ser que están hablando de un tema y tú de repente llegaste, escuchaste un par de segundos y el Señor te incomodó a que, dale, te toca. Me pasó hace ya más de un mes atrás. Estaba en el trabajo, fui un momentito, fue de esos días que no pude traer almuerzo, pues fui a la cafetería, compré la comida y dije, pues déjame sentarme en la mesa con los otros compañeros. Pensaba llegar al escritorio y comer allí, pero el Señor me incomodó a que me sentara con ellos a hablar.
Ellos estaban hablando de un tema y ahí fue cuando el Señor me dijo, no, dale, habla. Y ahí fue el momento que el Señor entonces pudo utilizarme para poder hablarle del Señor a los compañeros acerca de ese tema, de un tema que ellos estaban hablando. El tema no viene al caso, no es importante, no es relevante. Pero fue el momento preciso que el Señor quiso que yo hablara de ello. Pero para poder llegar a ese momento, yo tengo que estar ¿en qué? En comunión con el Señor. Y también tengo que estar ¿qué? Pendiente a mi alrededor, velando. Señor, ok, ¿dónde es que tú quieres que yo vaya? Amén, hermano. Pues hermano, eso es lo que estaba pasando en la porción que vamos a estar viendo ahora en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Quién quiere leer esa porción? Está acá. Natalia. ¿Tiene el micrófono por ahí? Sí. Gracias. Dice así en Hechos capítulo 3 del 1 al 4. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando a él los ojos, le dijo: míranos. Hechos de los Apóstoles. Amén. Amén. Hermano, importante. Pedro y Juan, ¿qué estaban haciendo? ¿O a dónde se dirigían? Al templo. ¿A qué? A orar. Era la hora novena, más o menos como a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y iban al templo con un propósito. ¿Pero qué pasó? El Señor los utilizó. ¿Qué pasa? Nos hace mención aquí que había un ¿qué? Un cojo. ¿Pero qué? ¿Un cojo que era de qué? De nacimiento. O sea, que esa persona no podía caminar y tenía esas piernas atrofiadas desde nacimiento. O sea, que esa persona nunca supo lo que es caminar. Para él, su vida siempre ha sido, pues, moverse con unas muletas de cualquier forma que pudiera o arrastrarse. A ese tiempo no habían sillas de ruedas. Y las muletas eran de madera, nada cómodas. Las de hoy tampoco son muy cómodas, pero para ese tiempo eran un poco peor. La parte importante, hermanos, aquí es que para ese tiempo, persona que no trabajara, persona que no podía trabajar, ¿qué pasaba con ellos? No tenían ayuda, no había seguro social, no había disability del gobierno. Si no trabajaba, no podía ¿qué? Comer. ¿Por qué? Porque no tenía ¿qué? Dinero para poder comprar la comida. Eso significaba que esa persona dependía literalmente de lo que la gente le diera para él entonces poder comer. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Pedro y Juan en ese momento le pasaron al lado al cojo, el cojo le pidió la ayuda y ellos solamente estaban enfocados en ir al templo a orar? ¿Qué hubiera pasado? Esta última porción no se daba. Le pasaron de largo y ya está. Y ahí terminó el relato, terminó la historia. Pero sabemos que Pedro y Juan estaban pendientes. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijo?
míranos. O sea, ok, préstame atención entonces ahora, ya que tú me llamas, ya que tú pediste mi ayuda, mírame, préstame atención ahora a lo que yo voy a hacer por ti. Y hermano, esto demuestra que Pedro y Juan no solamente estaban enfocados en hacer las cosas que ellos tenían que hacer, cumplir con ese plan que ellos tenían ese día, ir al templo a orar, pero sin embargo, ellos también estaban pendientes de lo que estaba a su alrededor. Esto es similar al relato del buen samaritano. ¿Qué pasó con el buen samaritano? Habían pasado 2 personas antes. ¿Y qué pasó? Le pasaron de largo. Pero sin embargo, el samaritano, que era, para los judíos era ¿qué? Inmundo. Una persona que ellos no querían ni poder relacionarse, tuvo compasión de la persona que estaba a su alrededor. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, a que no solamente estemos enfocados en el plan que tenemos en el día, sino que estar pendiente a qué es lo que está a nuestro alrededor, a dónde es que el Señor nos quiere llevar y nos quiere utilizar. Porque no siempre el Señor nos dice, aquí es que va, sino que te voy a llevar por aquí, pero te quiero utilizar en este lado. Y necesito que estés pendiente a tu alrededor. Amén, hermano. Pero hermano, vamos a pasar aquí a unos puntos que dice, Dios quiere usar, Dios te quiere usar donde estás. El Señor nos quiere utilizar a nosotros donde estamos. Segundo punto, Dios quiere que estés atento a tu alrededor. No estés solamente enfocado en qué es lo que voy a hacer, sino que el Señor me mandó a estar en este lugar. Yo debo entonces gozarme de mi alrededor, estar pendiente de lo que está a mi alrededor, porque esa es la oportunidad que el Señor me ha dado, ese es el momento que el Señor me ha dado. Y dice, Dios quiere que ames a tu prójimo. Sumamente importante. El Señor dijo en su palabra que la palabra y los profetas se resumen en 2 cosas. La primera, amarás a Dios sobre todas las cosas, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Eso se resume todo, la importancia de la palabra del Señor. Porque si uno se enfoca en amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, va a venir natural. ¿Por qué? Porque ya te estás enfocando en el Señor. Y hermano, esto es lo que vamos a estar viendo ahora en la segunda porción. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguna duda o pregunta? Pues vamos a la segunda porción en Hechos 3, versículos 5 al 8. ¿Quién quiere leer esa porción? Rosana. Hechos 3, 5 al 8. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Hermano, miren esto. Él estuvo atento cuando Pedro entonces le dijo, mírame, préstame atención entonces. ¿Y qué le dijo? No tengo ni oro ni plata, o sea, no tengo cosa material para poder darte, pero de lo que tengo, que es algo mucho mejor, de eso te voy a dar.
El Señor le dio la oportunidad, le dio la autoridad a Pedro de poder sanar a esa persona en ese momento, pero esa persona tenía que creer en lo que Pedro le estaba haciendo, por quien Pedro lo estaba sanando, que era en el nombre de Jesucristo, porque él no dijo en mi nombre te sano, sino que él dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y hermano, recuerden lo que estábamos diciendo al principio, que era cojo de nacimiento. Esas piernas estaban atrofiadas, esos músculos estaban atrofiados, coyunturas y huesos, todo no estaba alineado, todo estaba desorganizado. En un instante, ¿qué dice? Se levantó y se afirmó los pies y los tobillos. El Señor obró en ese cuerpo de una manera milagrosa. ¿Por qué? Los huesos se enderezaron, los músculos se fortalecieron, los ligamentos se fortalecieron y los nervios se volvieron a funcionar. Y a una persona que era coja de nacimiento, que no sabía lo que es estar de pie y poder caminar, ¿qué dice? Saltó y se puso de pie y anduvo. Él no empezó a caminar como un bebé. Él se levantó, brincó y empezó a caminar y a correr. Eso fue un milagro que el Señor hizo a través de esa persona, pero solamente se pudo haber hecho si Pedro y Juan estaban pendientes a lo que estaba a su alrededor. Si ellos hubieran estado pendientes a solamente ir directo al templo a orar, esa oportunidad que ellos tuvieron de poder ser de bendición a ese cojo se hubiera perdido. Lo mismo pasa hoy en día. El Señor nos presenta oportunidades en nuestra vida, en el día a día, pero nosotros tenemos que estar ¿qué? Pendientes a esas oportunidades que el Señor nos da. Y a veces estamos tan y tan enfocados en las cosas que queremos hacer que no es hasta que nos pasamos y nos damos cuenta de que, espérate, el Señor me dio esta oportunidad y mira, la perdí. Pero hermano, el Señor aquí se glorificó a través de Pedro al sanar a esta persona. Y más importante es que, ¿qué nos dice aquí al final? Y se puso de pie y anduvo y entró ¿qué? Con ellos en el templo y andó y saltó y alababa a Dios. Estaba agradecido con el Señor porque él sabía que fue el Señor quien lo sanó. El Señor a través de Pedro. Pues hermano, 3 puntos también acá. La primera que dice, tengamos una postura de expectativa ante Dios. Cuando el Señor nos quiere utilizar, tenemos que esperar que el Señor nos utilice. Pero tenemos que estar pendientes, tenemos que estar ahí, velando, dispuestos a ser utilizados por el Señor. Dice, esperemos fielmente en la voluntad de Dios. Algo sumamente importante. Hay que esperar la voluntad del Señor. A veces nosotros queremos hacer cosas, pero el Señor ¿qué nos dice? Aguántate, todavía no es el momento. Es cuando yo diga. Y muchas veces nosotros ¿qué? Queremos las cosas a las millas. Pero el Señor le dice, no, para, cógelo suavecito. Yo te voy a decir cuándo es el momento. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para poder entender que el tiempo del Señor es mucho más perfecto que nuestro tiempo. Y el último punto que dice, reaccionemos en adoración ante los planes de Dios. Siempre debemos estar agradecidos y adorar al Señor cuando Él nos muestra sus planes y nosotros los ponemos en la obra,
los vamos y los cumplimos. Ser agradecidos por los planes del Señor, porque los planes del Señor son mucho mejor que los de nosotros. Porque el Señor conoce todo, sabe todo, y Él es quien nos va a dirigir a dónde nosotros debemos ir. Amén, hermano. Pregunta, duda, hasta este momento. Sí. Espiritual, Ujú. aunque tenga necesidad física, ¿verdad? Porque en el caso que vemos aquí tenía una necesidad física, pero su mayor, pues, escasez la tenía en lo espiritual, en su corazón, en que estaba separado de Dios. Y nosotros cuando vemos al prójimo debemos pensar así, porque tampoco de nada nos vale si ayudáramos a alguien, vamos a decir, dándole alguna, pues algún dinero cuando están en alguna necesidad, pues lo podremos hacer por una obra y le di el dinero y ya le ayudé con esa necesidad, pero entonces ya se convertiría, como les digo, en una obra. Pero si uno viene y lo hace, tiene que hacerlo con entendimiento y pedir dirección al Señor para cuando uno ayuda a alguien, en qué manera le puedo ayudar espiritualmente. Debe hablarle la palabra de Dios en medio de también de esa ayuda que le damos. Amén. Exactamente. Pues hermano, vamos a leer esta última porción. Pues aquí vemos la parte importante de todo este relato que estamos viendo. Los versículos 9 y 10 de Hechos capítulo 3. ¿Alguien que quiera leer estos últimos dos versículos? ¿Gloria? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice? Que todo el pueblo lo vio ¿qué? Andando, pero también ¿qué? Alababa a Dios. ¿Y qué pasó? Que dice, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo. ¿Y qué pasó? Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Que esto les recuerda también, hermano. Cada vez que el Señor le hacía milagros, ¿qué decía? Que la gente se asombraba y también ¿qué? Se espantaban, se asustaban, se quedaban atónitos porque eran milagros, eran literalmente cosas que no pasaban normalmente, cosas sobrenaturales, cosas que naturalmente no se podían dar. Naturalmente, el cojo, que era de nacimiento, no podía arreglarse, o sea, esas piernas no iban a poder funcionar. A menos que se tratara desde que nació, arreglándolo con intervención médica. Ya cuando la persona es adulta, el daño está hecho, no se puede arreglar. Pero ahí hubo un milagro, se le enderezó todo y empezó a caminar. Todo funcionó de lo más bien como tenía que ser. Las personas se asombraron y se espantaron. ¿Por qué? Porque estaban viendo el poder de Dios. Estaban viendo el poder de Dios frente a ellos. Y eso es lo que hace el poder de Dios con las personas. Los asombra, pero también los espanta. ¿Por qué? Porque están viendo el ser, nuestro ser reconoce cuando estamos ante la presencia del Señor, cuando estamos ante de algo milagroso, cuando estamos ante la voluntad del Señor, nuestro ser lo reconoce, nuestro cuerpo lo reconoce. Y si hay pecado en nuestro ser, ¿qué va a suceder? Va a haber espanto, porque vamos a reconocer al instante de lo que está al frente de nosotros. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiendo, ¿qué fue lo que dijo? Cuando reconoció lo que estaba allá adentro. Que él no era capaz de poder pisar el lugar, no era digno. Él reconoció al momento
qué era lo que estaba al frente de él. Todos nosotros vamos a reconocer cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y estas personas vieron el milagro, se asombraron y se asustaron, porque estaba el Señor obrando en ese momento. Y hermano, pero nada sucede si uno se queda asustado y asombrado. Uno ve la presencia del Señor y ahí es que uno tiene que tomar ¿qué? Acción. O me acerco hacia la presencia del Señor o me alejo. Cuando venga el Señor por segunda vez, ¿qué nos dice la palabra del Señor que va a suceder? Van a haber dos tipos de personas. Unas van a estar ¿qué? Bien contentas de que sí, llegó el Señor. Y otras ¿qué va a suceder? Van a estar asustados, van a decir que van a preferir que los montes le caigan encima antes de ir a la presencia del Señor. Y hermano, todo esto sucede porque el Señor permitió que Pedro fuera a ese lugar, al templo, a orar en ese momento. Y Pedro estaba pendiente de lo que estaba a su alrededor. Él fue utilizado por el Señor en ese momento. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos en cada día estar pendientes, estar dispuestos a no solamente enfocarnos en qué es lo que voy a hacer en el día, sino que a quién yo puedo ser de bendición, qué es lo que está a mi alrededor, a quién yo puedo ayudar, a quién el Señor quiere que yo ayude. Y no tiene que ser, hermano, monetariamente. Puede ser con cualquier palabra, hasta un saludo, un abrazo. No todo el tiempo tiene que ser algo que uno vamos y le hablamos a la persona. Con solamente uno estar presente es suficiente para poder serle bendición a cualquier persona que está a nuestro alrededor. Pero que tenemos que estar pendientes. Rosana. Sí. Exacto. Exacto. Pues hermano, 3 puntitos aquí. La obra de Dios debe ser de testimonio. Sumamente importante. La obra de Dios debe ser ¿qué? Evidente. Debe ser evidente, que se vea, sea notable. Y dice que la obra de Dios causa asombro a las personas que están en comunión con el Señor. ¿Por qué? Reconocen que es la obra del Señor, reconocen que esas cosas se hicieron no por casualidad, sino porque se hicieron porque el Señor tenía un plan y ese plan se llevó a cabo. Hermano, ¿cuál era el tema de este estudio? Una misión llena de oportunidades. Y hermano, lo escribió. Cada momento, cada día es un día adicional que el Señor nos brinda muchas oportunidades para poder glorificar su nombre, para poder llevar a cabo el plan que Él tiene con nosotros en ese día. No enfocarnos en el próximo día, en el día de mañana, sino estar pendiente al hoy, al presente y poder disfrutar de este día. El día de mañana, preocuparnos cuando llegue ese día. La palabra del Señor nos dice que no estemos afanados por el día de mañana, sino que estemos pendientes al día de hoy. Nada más con tener planes para el próximo día, pero
estar enfocados en el hoy y el ahora. ¿Por qué? Porque si estamos enfocados en el mañana, vamos a perder muchas oportunidades que el Señor nos ha dado en el presente. Amén, hermano. Pues, hermanito, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca del estudio? ¿Estamos bien? Gloria. Yo le pido al Señor que me dé compasión por las almas. Porque uno a veces pasa así, ¿verdad? Como uno a veces se enfoca en uno, o a veces quizás uno no puede entender la necesidad de otra persona, especialmente quizás uno no ha vivido ciertas cosas que las personas han vivido. Entonces me vino a la mente el versículo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9. Es Mateo 9, versículo 36, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso debiéramos nosotros pedir cada día, que podamos ver las personas con compasión y levantarnos, como tú decías, que uno se levanta y uno tiene ya unos planes, ¿verdad? Que uno se los presenta al Señor, pero estar dispuesto a que esos planes que uno ha preparado para ese día, el Señor los puede cambiar en cualquier momento. Exacto. Y decir, mire, pues si eso no se pudo hacer tal cosa que teníamos planeada, pues no se hizo porque el Señor tenía otro plan de alcanzar un alma, de atender a alguien que tiene una necesidad. Y eso es bien importante, tenemos que estar enfocados en el Señor y en los demás. Amén, exactamente. Pues, hermano, ya para el próximo domingo vamos a estar viendo la segunda sección que dice una misión con un mensaje. Léanse los versículos siguientes del capítulo 3 de Hechos. Léanse el capítulo completo para que entonces así tengáis en contexto todo lo que está sucediendo. Pues, hermano, antes de terminar, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio? ¿Estamos bien? Pues entonces vamos a ponernos de pie para orar y entonces así continuar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día y por la oportunidad de poder estar aquí en tu casa, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú te quedes aquí con nosotros. Nos ayudes, mi Señor, a estar pendiente a tu voz en este día. Y, Señor, ayúdanos, mi Dios, a poner en práctica todo lo que tú nos vas a decir en este día, mi Señor. Te lo pedimos, Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.